¿Y si te dijera que la palabra asesino podría estar conectada con una secta secreta medieval, drogas y asesinatos políticos? Porque sí, detrás de la palabra assassin existe una historia tan extraña que parece inventada para una película. Y lo más curioso de todo es que parte de lo que creemos sobre su origen podría ser simplemente propaganda. Hoy quiero hablar de una palabra que prácticamente todo el mundo conoce: assassin. La vemos en videojuegos, películas, series, libros, literalmente en todas partes. Y aunque hoy significa asesino, especialmente alguien que mata de forma planificada o política, la verdadera historia no está en su significado moderno. Está en el viaje que hizo durante siglos para llegar hasta nosotros. Porque esta palabra pasó por el árabe medieval, las cruzadas, rumores europeos, líderes religiosos y posiblemente uno de los malentendidos lingüísticos más famosos de la historia. Y aquí es donde todo se pone realmente interesante. La palabra inglesa assassin llegó al inglés a través del francés antiguo, pero su origen más profundo apunta al árabe. La teoría más conocida conecta esta palabra con el término Hashashan. Y aquí hay algo importante. Según muchos registros históricos, ese nombre era usado, o al menos usado por sus enemigos, para referirse a un grupo islámico medieval, conocido como los nizaríes. Este grupo apareció alrededor del siglo XI, en regiones de Persia y Siria, y se hicieron famosos por algo muy específico: asesinatos selectivos. No eran soldados normales luchando en campos de batalla. Ellos eliminaban objetivos concretos, líderes políticos, figuras militares, personas importantes. Sus ataques eran calculados, silenciosos y extremadamente precisos. Y justamente por eso, los europeos quedaron obsesionados con ellos durante las cruzadas. Pero aquí empieza el verdadero debate histórico. Durante siglos, muchos europeos afirmaron que el término Hashashan significaba literalmente consumidores de hachís. Y de ahí nació la famosa idea de que estos asesinos usaban drogas antes de cometer sus ataques. ¿Verdad? El problema es que muchos historiadores modernos creen que esa historia probablemente fue exagerada o incluso inventada. Es decir, la conexión entre assassin y el hachís podría no ser completamente real, y eso cambia muchísimo la forma en que vemos esta palabra, porque quizá una de las palabras más famosas del mundo nació parcialmente de propaganda medieval. Lo curioso es que, aun con todas esas dudas históricas, la palabra sobrevivió. Pasó al italiano, después al francés medieval, y finalmente entró al inglés como assassin. Con el tiempo dejó de referirse exclusivamente a aquel grupo y empezó a transformarse en algo mucho más amplio. Originalmente, la palabra estaba ligada casi por completo a ese grupo específico del Medio Oriente medieval. Pero cuando Europa comenzó a reutilizar el término, el significado empezó a expandirse. Ya no describía solamente a un miembro de aquella organización. Poco a poco empezó a significar una persona que mata de forma secreta o planificada. Y con el tiempo, el concepto evolucionó todavía más. Hoy, en inglés moderno, assassin suele transmitir ideas como
un objetivo específico, un asesinato importante, motivaciones políticas o un crimen cuidadosamente ejecutado. Por ejemplo, en inglés no siempre se usa assassin para cualquier homicida. Muchas veces se reserva para casos de alto perfil. Por eso existen expresiones como political assassin, assassination attempt o hired assassin. Y aquí entra algo muy interesante. La cultura popular transformó la palabra otra vez. Porque hoy, cuando alguien escucha assassin, muchas veces imagina capuchas, sigilo, cuchillas ocultas, sociedades secretas o personajes casi legendarios. La palabra dejó de sonar únicamente criminal. Ahora también suena misteriosa, elegante, incluso épica en algunos contextos de ficción. Y eso es increíble si pensamos que originalmente estaba relacionada con conflictos políticos y religiosos medievales. Hoy en día, assassin sigue siendo una palabra muy usada en inglés. Por ejemplo, the assassin escaped through the crowd. The president survived the assassination attempt. He was trained as an assassin. Pero además aparece muchísimo en la cultura popular. Probablemente el ejemplo más famoso sea la saga de videojuegos Assassin's Creed. Y aunque esos juegos mezclan historia con ficción, ayudaron a que millones de personas asociaran la palabra con sigilo, parkour, conspiraciones y sociedades ocultas. Lo interesante es que el significado moderno ya casi no hace pensar en el grupo medieval original. La palabra evolucionó tanto que ahora tiene vida propia. Y esto ocurre constantemente en los idiomas. A veces una palabra nace en un contexto muy específico y siglos después termina significando algo completamente distinto. Ahora viene una de las partes más curiosas de toda esta historia. Muchos relatos europeos sobre los llamados assassins provienen de viajeros y cronistas que probablemente nunca entendieron del todo a aquel grupo. Uno de los más famosos fue Marco Polo. Él ayudó a popularizar historias sobre jardines secretos, drogas y asesinos fanáticos. El problema es que algunos historiadores creen que muchas de esas historias fueron exageradas o directamente falsas. Es decir, parte de la imagen clásica del asesino podría haber sido construida por rumores medievales. Y si eso es cierto, entonces la palabra que usamos hoy fue moldeada no solo por hechos históricos, también por miedo, por propaganda, por guerras y por mitos culturales. Y honestamente, eso hace que toda esta historia sea todavía más fascinante, porque demuestra algo muy importante. Las palabras no evolucionan solamente por lingüística, también evolucionan por conflictos humanos. Y al final, eso es lo más increíble de la palabra assassin. Pasó de posiblemente describir a un grupo específico del Medio Oriente medieval, a convertirse en una de las palabras más reconocibles del mundo moderno. Todo mientras acumulaba rumores, reinterpretaciones y nuevos significados. Así que la próxima vez que escuches la palabra assassin en una película, una serie o un videojuego, recuerda que detrás de ella hay casi 1000 años de historia. Y ahora quiero preguntarte algo.
¿Qué otra palabra te gustaría explorar en un próximo video? Déjala en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias sobre el origen oculto de las palabras, suscríbete, dale like y comparte este video, porque literalmente cada palabra tiene una historia